Hola, queridos estudiantes. Les habla Patricio Tapia del canal Más Historia. El objetivo de este video será analizar las características de la economía durante la dominación española, es decir, siglos XVI, XVII y XVIII, centrándonos particularmente en los siglos XVII y XVIII, que es la época de la colonia. En primer lugar, como resumen, tenemos que indicar que la economía colonial pasa por tres ciclos económicos. Durante el siglo XVI, el ciclo del oro, particularmente centrados en los lavaderos de oro del Marga Marga, el XVII en el cebo o la ganadería, centrado básicamente en la estancia colonial cuyo destino de los productos era las minas de plata de Potosí, actual Bolivia, y durante el siglo XVIII el ciclo del trigo, producto que era enviado al virreinato del Perú. La llegada del conquistador español don Pedro de Valdivia a la zona central implicó un logro importante para él, en particular el logro de la fama, pero también, como buen español, venía en búsqueda de otros recursos, particularmente el oro. Una vez dominado a los pueblos aborígenes del lugar, estamos hablando de los picunches, Pedro de Valdivia se dedicó a la búsqueda del centro de la riqueza del imperio inca en la zona, es decir, los incas que dominaban el sector antes de la dominación española. ¿De dónde sacaban el oro de esta zona? Valdivia, dominador de la zona, interrogó fuertemente al líder picunche Michimalonco para que le diera a conocer ese lugar. Este lugar era la zona del Marga Marga, donde encontró unos lavaderos de oro, fuente de la riqueza del imperio inca en la zona. Una vez explotado el lavadero de oro, llevó, ¿no es cierto?, a que mucho de este oro fuera transportado al Virreinato del Perú con el objetivo de atraer gente y cambiar la imagen que había dejado anteriormente el adelantado Diego de Almagro, el cual, luego de su vuelta al Cusco, indicó que aquí prácticamente no había nada, lo único que habían eran indios belicosos. Esta situación cambió básicamente producto, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿no es cierto?, estos recursos de tipo aurífero en la zona. Con esto se inicia lo que se conoce como el ciclo del oro o de los lavaderos de oro centrados en el Marga Marga. Junto con ello, durante el siglo XVI se encontraron dos lavaderos más, el de Quilacoya, ubicado en la zona de la octava región del país, es decir, zona mapuche, y un poco más al sur, en la novena región del país, lo que es el lavadero de oro de Villarrica. Ambos también proporcionaron esta riqueza al conquistador español. La explotación del indígena, básicamente la zona central, con el lavadero de Marga Marga, fue bastante importante. Recordemos que los españoles, una vez asentados en el lugar, se repartían a los indios en los que se denominaban las encomiendas, los cuales, ¿no es cierto?, tenían, los españoles estoy hablando, tenían que proteger a los indígenas y evangelizarlos, y estos a su vez trabajar para el español. Recordemos que esto se tradujo en grandes abusos hacia los indígenas. En estos lavaderos de oro, como indicábamos, los españoles indicaban, ¿no es cierto?, lo que tenían que sacar, básicamente buscando el oro. Los indígenas un poco también menospreciados, en algunas ocasiones se sublevaban, pero los españoles con la fuerza de la presencia del caballo y las armas de fuego rápidamente los dominaban. A fines del siglo XVI, en el desastre de Curalaba, en 1598, la situación de la dominación española cambia. Estamos hablando que es el lugar donde muere el gobernador Óñez de Loyola. Antes ya, en 1553, ya había muerto Pedro de Valdivia. Ahora, en 1598, moría el segundo gobernador a mano de los mapuches, que era el gobernador Martín García Óñez de Loyola. Con este desastre se provocó la destrucción de una vasta cantidad de ciudades del sur, todas incendiadas y destruidas por los mapuche, a lo cual también se sumaron las dos fuentes del oro del sur que tenía el imperio español, como era Quilacoya y Villarrica. Esto llevó
que durante el siglo XVII el español, conquistador español, tuviese que cambiar digamos, de fuente económica. Tenía que buscar otro medio para desarrollar la economía en el lugar. Ya había perdido Quilacoy y Villarrica y Marga Marga ya estaba agotado, ya no se explotaba ya prácticamente. Y en el siglo XVII, buscando otra fuente de recursos económicos, encontró lo que es la producción ganadera en la zona central y en particular el cebo en las estancias, como vemos en la foto. Las estancias eran los lugares donde se criaban los animales y a su vez también se fabricaban productos derivados de estos animales. Por ejemplo, los cueros o curtiembres con los cuales se fabricaban zapatos y mochilas de la época, el charqui, esta carne deshidratada que sirve de alimento también, velas hechas de grasa de animal y monturas para los caballos. El destino de esta producción era básicamente la exportación a las minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia. Como indicamos, la estancia fue el centro de desarrollo de la producción ganadera durante el siglo XVII. En ella se fabricaban una serie de productos para la exportación a Potosí, como es el charqui, que estamos viendo en pantalla, a lo cual también se agregan otros productos como por ejemplo las velas, que estamos viendo también aquí en pantalla, hechas de grasa de animal. De ahí la importancia del cebo. Esto servía en la zona de Potosí y también en Chile para iluminar las casas de los dignatarios y de las personas que vivían en estos lugares como Potosí y el mismo lugar como Chile. Como habíamos indicado, esta producción ganadera, particularmente cebo y otros productos como las curtiembres y el charqui, estaban destinadas, ¿no es cierto?, a las minas de plata de Potosí, fuente de riqueza del virreinato del Perú en aquel entonces. Una vez agotado las minas de plata de Potosí, obviamente la producción y exportación de productos ganaderos de las estancias chilenas disminuyó, teniéndose que buscar otra fuente digamos, de recursos económicos durante el periodo colonial. Es así que llegamos al siglo XVIII, donde empieza lo que se llama el ciclo del trigo. El trigo se producía en las haciendas de la zona central del país, particularmente La Serena, Santiago y Concepción. El objetivo o el destino de este trigo, o cereal, que es el sinónimo de trigo, era el virreinato del Perú, el cual había sufrido un gran terremoto, provocando una peste, que es una especie de hongo llamado el polvillo, que secó el trigo peruano y eso llevó a que Chile tuviese que transformarse en el granero del Lima y del Perú porque le exportó este producto que le hacía falta allá en el país o en el virreinato que se ubicaba al norte de Chile. Como indicamos, la fuente de desarrollo de la producción triguera fue la hacienda, en este caso, donde se producía este cereal para exportación al virreinato del Perú. Como hemos visto, esta hacienda era trabajada por peones e inquilinos que servían a un patrón o hacendado, el cual les pagaba ya sea con alimentos u otros productos. Aquí vemos otra imagen de la trilla, que era el momento donde empezaba a molerse el trigo para después, ¿no es cierto?, ingresarlo a bolsas para su exportación. Esto era básicamente hecha con caballos que iban pisando este trigo y después lo transformaban, ¿no es cierto?, en una especie de polvo, ¿no es cierto?, para que se pudiese después ingresar unos sacos para exportarlo. Habíamos dicho que la razón fundamental de que el Perú se transformó en un ávido, eh, digamos, importador del trigo chileno era producto de que en ese siglo, el siglo XVII, se produjo un gran terremoto en Lima que provocó el surgimiento de una especie de hongo que contaminó el trigo peruano, llevándolo a que se secara. Esto transformó, habíamos dicho, a Chile en el granero del Perú, y así también poder, ¿no es cierto?, enriquecer a gran cantidad de familias y hacendados chilenos que vieron en esto una gran fuente de riqueza para su, digamos, su economía interna.
De ahí que se dice que el siglo XVIII es el siglo del trigo. Les habló Patricio Tapia en su canal Más Historia.